Desde hace cientos de años, uno de los géneros más exitosos de libros, de cuentos y de narraciones en general es el de los viajes. Los viajes de Alejandro Magno y de Marco Polo, la Odisea de Homero, es más, hasta El Señor de los Anillos, son historias de viajes, de dificultades en el camino, de tierras extrañas y de la voluntad de llegar a otro lugar o de regresar a casa. Una de las cosas más geniales que te puede pasar como Dungeon Master y como jugador es estar involucrado en una campaña que tenga viajes largos. El hecho de moverte por un mundo imaginario con distancias que parecen reales, desafíos que parecen reales y las dificultades propias de un viaje logra como nada que estés ahí. Sobre todo si además te gustan los juegos de rol y a ti te gusta viajar personalmente. Hoy vamos a hablar acerca de eso, de cómo dirigir una aventura con viajes largos y como jugador qué esperar y cómo prepararte para una cosa así. Nos vamos a basar mucho en la nueva guía para Dungeon Masters de Dungeons and Dragons quinta edición de 2024 y en algunas cosas que yo mismo he aprendido en mi viaje como Dungeon Master. Antes de comenzar con todo lo que se requiere para un viaje así, primero lo más importante es que tiene que existir un mundo para viajar. Este es un concepto muy tenue. En la vida real, las montañas existen por movimientos tectónicos. Los ríos existen por, innumerables razones geológicas e hidrológicas. Los mares existen por la elevación de las masas continentales y por el congelamiento y descongelamiento de los casquetes polares. Y las ciudades y poblaciones surgen por razones migratorias, económicas, sociales, culturales, por muchas cosas. En las historias imaginadas, las montañas existen para que los personajes las escalen. Los ríos existen para que sean un obstáculo y los mares existen para que sean navegados. Y las ciudades existen para que en ellas ocurra una historia. O sea, está súper bien que te claves en tratar de explicar tu mundo o el mundo que usas como Dungeon Master para poder jugar en términos muy realistas. Pero tienes que saber que ese mundo existe solamente como un escenario de las aventuras que vas a crear para tus jugadores. Pensando en eso, eres tú como Dungeon Master quien decide dónde poner las ciudades de una provincia o qué distancia hay entre dos ciudades capitales de reinos rivales, para que eso sirva a la historia, no al revés. Resulta que para curar a la emperatriz los personajes deben de convencer a un mago para que les dé una medicina. No es muy divertido si pones el mago a 2 cuadras de distancia, mejor a 4000 kilómetros, ¿no? O sea, las razones que pueda tener el mago para vivir en un lugar u otro son solamente consecuencia de las razones que existen en tu historia para que exista la historia. Para que esto de las distancias entre dos escenarios de las aventuras sea divertido, tienes que ponerte algunas reglas a ti mismo. Tienes que decidir a qué distancia están las cosas. El Player's Handbook señala a qué ritmo es normal que un grupo de personajes pueda viajar en un día, que son 30 millas o 48 kilómetros. Eso es 8 horas de caminar. Supuestamente el ritmo medio de una caminata de una persona es de 4 a 6 kilómetros por hora. Digamos que son 5 kilómetros por hora. Eso es 40 kilómetros en un día. Ahora, esto es para seres casi de fantasía, porque caminar 40 kilómetros en un solo día es una brutalidad. Hacerlo durante varios días consecutivos es una cosa sumamente difícil. La página web del Camino de Santiago de Compostela, que es una de las peregrinaciones de a pie más famosas del mundo, recomienda transitar solamente 25 kilómetros al día. A lo mejor, si tienes muy buena condición física, puedes recorrer 40 kilómetros caminando en un solo día, pero es muy difícil. Así es que digamos que una distancia apropiada entre dos ciudades de buen tamaño puede ser entre 40 y 45 kilómetros, o sea, un día pesado de caminata. Pongamos un ejemplo aquí muy cercano en el centro de la República Mexicana. La distancia promedio entre San Juan del Río a Querétaro, de Querétaro a Celaya, de Celaya a Salamanca, de Salamanca a Irapuato y de Irapuato a León es entre ellas más o menos de 50 kilómetros entre cada una de estas ciudades importantes. En España, Madrid está a 73 kilómetros de Toledo, o sea, en términos de fantasía, como día y medio de caminata. De Buenos Aires a La Plata hay 57 kilómetros. Esto es un poco más de un día de caminata en términos de Dungeons and Dragons. De Santiago, en Chile, a Paine, pues son 44 kilómetros, o sea, un día de una muy buena caminata. De Lima, en Perú, a Punta Hermosa hay 57 kilómetros, o sea, día y medio más o menos, muy cansado de caminata dentro de D&D. Estas son distancias para darte una idea con cosas que puede haber alrededor de tu mundo. Tú calcula a partir de tu ciudad qué está a 40 kilómetros para que veas más o menos pues, lo que realmente es. ¿Qué es lo que realmente significan esas distancias? Ok, ya que tenemos claro eso de las distancias entre ciudades, te invito a que camines 5 kilómetros.
o que hagas una carrera de 5 kilómetros, porque eso es más o menos lo que recorres en una hora caminando o en media hora trotando. Ok, ya que tienes ese dato en tu cabeza, vamos a hacer un mapa de tu mundo. Y si ya lo tienes hecho, lo vamos a poner a escala. Para ello vamos a usar un papel con una red de hexágonos. Este papel lo puedes bajar de internet o claro, lo puedes comprar en nuestra tienda de itch.io, ya sea en carta o en doble carta. Obviamente está disponible para nuestros tarascos en Patreon. Ok, vamos a suponer que cada uno de esos hexágonos representa 10 kilómetros. Desde, no de sus vértices más extremos, sino de una arista a la arista contraria. Roma en su periodo clásico era una de las ciudades más grandes del mundo. Tenía 1 millón de habitantes y 5 millones de metros cuadrados. Eso es un cuadro, digamos, de 2.200 metros por lado. Si fuera un cuadro regular, estamos para imaginar de qué tamaño es. Es decir, cabría 5 veces en cada uno de estos hexágonos. La ciudad en la que yo vivo, que es Querétaro, tiene 363 kilómetros cuadrados de superficie, o sea, 3.630.000 metros cuadrados. O sea que cabe en un cuadrado, si fuera cuadrada la ciudad, que no lo es, pero si no fuera, cabría en un cuadrado de poco menos de 2 kilómetros por lado. Eso es solamente un pedacito de uno de estos hexágonos. Con estos datos en mente, podemos inventar que la ciudad grande que ocurre en mi historia, que se llama, digamos, Erdom, tiene a la ciudad importante más cercana a 5 hexágonos, o sea, a 50 kilómetros, que es, ya lo sabemos, más o menos un día de camino. Se llama Arpatia. Podemos poner otra que se llame Erselam, que esté a 7 hexágonos y medio. Esto es día y medio de camino. Y ponemos otra más que se llame Kernel, que esté a 10 hexágonos, o sea, 2 días largos de camino. Obviamente, en medio de estas últimas dos ciudades, si es una ruta comercial, va a haber un lugar para dormir, un pueblo de carretera. Aunque si ya tienen mucho tiempo estas ciudades, este pequeño pueblo de carretera puede ser que ya sea importante. Los pueblos en los caminos tienden a crecer y crecer y crecer precisamente por el comercio entre dos ciudades grandes. Con estos datos vemos que de Erdom a Kernel son 3 días y medio de camino a marchas forzadas. Digamos 4, pero si atravesamos las montañas, quizás los personajes puedan hacerlo en 4 hexágonos, o sea, 40 kilómetros, pero tendrá que ser por veredas o en lugares en que no hay veredas. Quizás sean 2 días de mucho sufrimiento, porque no lo vas a creer, pero no hay camino por ahí, porque en medio hay unas montañas, hay ríos y todo tipo de peligros. La idea es que este mapa, con las distancias aproximadas, pero en escala, lo tengan los jugadores, para que ellos puedan planear sus rutas, sus tiempos y sus estrategias. Pero recuerda que los mapas medievales no son Waze, no se actualizan en años. Puede ser que el puente que señala en el mapa ya no exista, que tengamos pueblos nuevos o que no sean exactos, o que esa mancha que está en el mapa no es de café, sino la marca de un campamento Nol que evitaba el último dueño del mapa. ¿Ok? Hasta ahí de mapas. Vamos con los viajes. Una buena idea es dividir el viaje en etapas, cada una de las cuales representa desde unas pocas horas de viaje hasta unos 10 días. Una etapa es seguir un camino claro hacia un destino conocido, o seguir un río hasta el borde de un bosque y luego seguir el sendero hasta el corazón del bosque. Y al final, buscar en el bosque una antigua ruina. Esas son al menos 4 etapas, que cada una puede durar solamente unos minutos o muchas sesiones de juego. Para cada etapa considera qué clima les va a tocar. Claro que puedes determinar de manera aleatoria los climas, pero también puedes sentar el humor que transcurre en esa parte del viaje. Yo uso la lluvia para momentos de derrota o de misteria, para llegar por fin a una taberna calientita y acogedora o para que sepan que llegar a algún sitio no es muy fácil. Y claro, el clima lo puede hacer mucho peor. Atravesar las montañas para ir a Kernel en invierno es extra difícil. Para cada etapa, haz que los jugadores elijan el ritmo del viaje, lento, normal o rápido, lo que va a condicionar el tiempo que les va a tomar. El paso normal, ya lo dijimos, es más o menos recorrer 40 kilómetros por día, pero en un camino. A paso rápido se pueden recorrer 50 kilómetros, pero no se puede mantener ese ritmo a menos que se expongan a grados de agotamiento. Si los personajes se van a obligar a viajar más de 8 horas al día, al final de cada hora adicional de viaje, cada personaje debe superar una tirada de salvación de constitución o ganar un nivel de agotamiento. La clase de dificultad es de 10 más 1 por cada hora después de 8 horas que ellos se empujen para seguir en ese viaje, pues obviamente cansado y terrible. A paso lento se recorren 30 kilómetros en un día. Todo esto depende de la ruta, que si no hay ruta puede llevar mucho más. Y si tienen caballos, una carreta o van en barco, todo eso afecta el tiempo del viaje. Todos los datos de velocidad de estos transportes y de las personas están en el Player's Handbook.
pero considera que una carreta en medio de un pantano es una pesadilla. Una vez que lo deciden, tienes que narrar el viaje. Describe lo que sucede y presenta los obstáculos, las peleas o los desafíos. Es importante que el Dungeon Master o alguien de la mesa lleve un seguimiento del consumo de comida y de agua, si es que tu grupo sigue esas cosas. Hay grupos en los cuales seguir el consumo de comida y agua solamente ocasiona estrés y que se la pasen mal. Pero si es ese tipo de grupo que les gusta, pues contar cuántas flechas llevan, también pueden contar cuántos litros de agua les quedan. Esto le va a agregar drama y estrés al viaje, pero como dije, no es para todos los jugadores. Hay mucha gente que va a preferir no usar esas reglas porque abre el camino a cosas que pueden ser horribles. Y habrá jugadores que quieran exactamente eso, y es una de las cosas que se tiene que discutir antes de tener que comerse a los compañeros o a los animales. Los personajes que no tienen agua ni raciones pueden evitar la deshidratación y la desnutrición recolectando comida y agua durante el viaje. Un personaje que busca alimentos va a realizar una prueba de supervivencia una vez por etapa del viaje. La dificultad se determina por la abundancia de comida y agua en una región. En una prueba exitosa se va a tirar un dado de 6 y se suma el modificador de sabiduría del personaje para determinar cuánta comida en libras va a encontrar. Y se va a repetir la tirada para saber cuánta agua en galones va a poder encontrar. Ahora, es muy motivador ir marcando en el mapa el progreso de un viaje difícil. Eso, claro, si no se pierden, por supuesto. Si los personajes no siguen un camino establecido o viajan con un punto de referencia a la vista, corren el riesgo de perderse. Puede ser en un pasaje subterráneo que se bifurca, en un bosque muy denso, en clima muy difícil. Viajar de noche o en el mar sin tener aparatos de navegación o en una tierra que no es familiar, pues puede ocasionar que se pierdan. Hay que informar a los jugadores cuando los personajes corren el riesgo de perderse, ya es que elijan a uno de ellos para que haga una prueba de supervivencia contra una dificultad apropiada para el terreno. Y si la prueba falla, el grupo se va a desviar de rumbo. Tú puedes decidir cómo va a hacer eso. Pueden seguir la rama equivocada de un río, orientarse hacia el pico de una montaña equivocada o perderse en un bosque. Perderse puede extender el viaje en un dado de 6 por 10%, o sea, de un 10% a un 60%, y podría afectar las etapas posteriores del viaje. Como las películas utilizan montajes de viajes para transmitir viajes largos y arduos en cuestión de segundos, puedes utilizar unas pocas frases para pintar una imagen de un viaje en la mente de tus jugadores. A mí me funciona, ya lo he dicho, poner énfasis en los olores, el bosque, el mar, el pantano. Ayúdate con ver fotos de lugares similares a los que vas a describir antes de jugar. Es como si los cargaras en tu mente antes de la sesión. Como en los viajes, hay lugares especiales en la ruta, como la Puerta del Cielo en la Sierra de Querétaro, o cuando entre las montañas puedes ver la ciudad, o cuando entre la bruma ves las altas torres de un templo. Lugares donde los árboles son tan densos que cubren la luz del sol, en que el trigo dorado se extiende hasta donde se puede ver, o donde los signos de la corrupción del Lich afectan hasta la luz, que se ve gris y sin fuerza. Una cosa muy importante, vital para estos viajes, son los encuentros, tanto random como planeados, y generalmente caen en categorías de emboscadas, ataques desde arriba, avistamientos lejanos o que se encuentren por casualidad. Puedes usar o crear tablas para representar la posibilidad de que se encuentren con un enemigo, pero la verdad es que es mucho mejor si lo planeas, siguiendo la idea de 3 cosas por hora de juego. O sea, en una hora de sesión tienen que pasar más o menos 3 eventos que sean importantes, o memorables, o interesantes, o que ocurran. 3 cosas por hora es más o menos a lo que uno puede aspirar como Dungeon Master. Una alternativa es tener una persecución que no tiene que ser violenta, sino que los personajes están rastreando a los monstruos o a los malos, o los monstruos y los malos los están rastreando a ellos. El encuentro comienza cuando los dos grupos se acercan lo suficiente para poder interactuar. Una cosa más, los obstáculos naturales, acantilados, montañas, ríos, etc. Eso los puede obligar a buscar otra ruta o pensar soluciones creativas o arriesgadas. Y es un buen momento para que algunos personajes brillen. Es más, en cada etapa del viaje puede permitir eso, que el más carismático convenza a los comerciantes a rentarles unas mulas, o que el más fuerte ponga un tronco como puente, o el más hábil trepe por el acantilado para poner una cuerda. Como te dije al inicio, pocas cosas hay más satisfactorias y dramáticas que un viaje difícil. ¿Esto es una cosa que ya has vivido en el juego? Platícamelo en los comentarios. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20.